Bienvenidos a Schoolinary, la escuela online de gastronomía que transforma personas y conecta culturas. Aprenderás con los mejores expertos de este sector y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a entender mejor este apasionante mundo. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy arrancamos nueva temporada, episodio 142, 3 años de podcast ya. Uno de los más antiguos sobre hostelería, gastronomía y restauración en español y que por cierto también podéis escuchar ahora en inglés con nuestros profesores y otros muchos invitados y personas relevantes del sector. Pero hoy a este episodio viene a tomarse un café con nosotros Pablo Cordón Cifuentes, es Area Revenue Manager en Meliá Hoteles Internacional. Y es un área clave en la hostelería y ahora veremos y nos explicará cómo aplicarlo o cuáles serían las claves para poder aplicarlo al mundo de la restauración. Hola Pablo, bienvenido, gracias por aceptar nuestro café. Hola Lorena, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias a vosotros. Pues además tú eres suscriptor de Schoolinary, o sea que nos conoces bien desde dentro también, pero me gustaría saber si eres cafetero también y cómo te tomas tú los cafés, los cafeses. Los cafés. Bueno, pues mira, realmente a mí me encanta el café, pero es cierto que soy bastante sencillo en ese caso, ¿no? A mí me gusta el café solo, me suelo tomar un par al día y normalmente, ya te digo, me tomo o bien un expreso o bien un poquito más largo, pero me lo tomo sin azúcar y sin leche, es decir, bastante clásico, pero me encanta, es una cosa que... Sí, es verdad que el solo... Pero fíjate que tampoco, en 142, que yo he dicho que es el 142 episodio, no hay tanta gente que lo tome solo al final, ¿eh? Luego siempre la gente le añade algo. Parece lo más clásico y luego no es lo más habitual tampoco. No, pues ya te digo, yo bastante, en vez de clásico, a lo mejor tal vez decimos simple, ¿no? Pero de verdad me gusta mucho, al igual que me gusta también caliente, no soy muy fan del café frío ni siquiera en verano, o sea que... Ni con hielo, ¿no? Bueno, Exacto. yo lo he dicho alguna vez en algún episodio que yo mi padre también lo toma así solo y siempre cuando íbamos por ahí a mí me hacía gracia, a los camareros le hacía mucha gracia, que decía, ¿cómo queda el café el señor? Decía, sin cucharilla, ¿no? Por decir, es que ya está, así, tal cual, sin azúcar, sin leche, sin nada, sin cucharilla. Total, vamos. Así que este es también tu tipo de café. Ujú. Bueno, cuéntame un poco quién eres. Ya te he presentado, eres Area Revenue Manager en Meliá Hotels Internacional, pero antes de saber un poco tu faceta más profesional, cuéntanos quién eres en 2 líneas y que te conozcan un poquito más los oyentes también. Sí, bueno, pues mira, yo realmente, bueno, como comentas, trabajo actualmente en Meliá Hotels International, más enfocado a la parte hotelera, y la verdad que a nivel personal no tengo esa tradición en la familia de venir de la parte de la Ujú, restauración, ¿no? Es algo ujú, que realmente a mí me ha gustado desde siempre, me ujú, gusta mucho el tema de la gastronomía, de la cocina, y bueno, realmente este tema que justamente vamos a tratar hoy surge un poco de esa combinación entre la parte gastronómica y restauración que me gusta y la parte más puramente, pues, por así decirlo, numérica o lo que ujú, es obviamente mi trabajo, ¿no? Es una ujú, combinación un poco que a priori puede sonar rara, pero la ujú. verdad que justo nace todo de ahí, ¿no? Esa... Yo creo que los números los tenemos que tener todos incrustados en la cabeza, porque al final vivimos en una sociedad en la que hay que generar ingreso, ¿no? Que no sea tu principal objetivo en la vida, pero vale, pero todos tenemos que tener un ingreso y hay que ver cómo manejar los números, ¿no? Pero entonces, ¿y qué estudiaste entonces? Bueno, yo realmente primero estudié en la Universidad de Málaga lo que es la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas, y luego a raíz de ahí sí que me dirigí un poco por lo que es el mundo de los hoteles. Hice un máster Mm, en hotelera y realmente, de hecho, mi idea original, que tú sabes que de la idea original ujú, a donde acaba realmente muchas veces hay un cambio brutal. Y ujú, originalmente, pues mi idea era ser director de hotel, pero ujú, ciertamente cuando empecé un poco lo que son las prácticas me di cuenta de que no era realmente lo que me motivaba, y justo ahí fue cuando empecé a descubrir la parte del revenue management hotelero. Primero ujú, empecé por la parte hotelera, también hice algún que otro curso, algún que otro máster en la parte de revenue management, y a la vez que estaba con esa formación fue cuando empecé un poco ya a trabajar en el departamento de revenue dentro de una cadena hotelera, ¿no? Y ahí es donde surgió todo. Y luego ya más adelante fue cuando surgió digamos, relación entre el revenue y cómo poder aplicarlo
al mundo de la restauración. Es que, claro, es que el revenue management, bueno, ahora nos cuentas también qué es primero, Ujú. porque mucha Sí, gente a lo mejor tampoco sabe exacto. exactamente qué es, pero lleva mucho tiempo, claro, o sea, que no es algo nuevo, parece como, ¿no? Un título más innovador, novedoso, pero es que esto lleva mucho, mucho, mucho tiempo implantado en la parte de hoteles. De hoteles y sobre todo, bueno, todo esto empezó más o menos hace ya, pues, Aerolíneas también. exacto, 50 años tranquilamente, ¿no? Lo que Ujú, pasa es que como toda disciplina, todo proceso es algo que lleva un tiempo, no es algo que de la noche a la mañana obviamente se instale, y luego creo que es una disciplina que está en constante, digamos, desarrollo y mejora continua, etc, etc, ¿no? Entonces ujú. esto empezó un poco en las aerolíneas, luego, digamos, por así decirlo, pasó a los hoteles y más recientemente ha pasado a todo el mundo de la restauración y también a otras empresas, como por ejemplo también puede ser el alquiler de coches y demás, ¿no? Es decir, ya que he estado tocando un poco bastantes partes dentro, sobre todo de la parte del mundo del turismo. Y entonces cuéntanos qué es. Vale, mira, el revenue management realmente, porque es cierto que a priori puede ser un concepto un poco extraño, ¿no? Para empezar, porque está en Ujú, inglés y ya de por sí eso es una barrera, pero en definitiva, si nos vamos a la definición, por así decir, clásica que podemos encontrar en todos los sitios, viene a decir que es vender el producto correcto al cliente correcto, en el momento correcto, al precio correcto y en el canal correcto. Que dicho esto, la verdad que ciertamente, lejos creo que de aportar detalle, no aporta gran cosa, salvo que todo tiene que ser correcto, ¿no? Parece que no te puedes equivocar y que todo tiene que estar ujú, perfectamente medido. Pero bueno, a mí una definición que me gusta más y creo que se entiende mucho más sencillo, en ujú, definitiva, el revenue, si lo miramos desde un punto de vista de la demanda, básicamente lo que trata de hacer es desarrollar formas rentables de poder responder e influenciar ante una demanda. Y lo de rentable sí que me gusta subrayarlo y ponerlo digamos, en negrito, porque luego hablaremos de ello, pero desde el punto de vista de la demanda, eso es básicamente lo que pretende el revenue management, es responder e ujú, influenciar a la demanda. Y si lo vemos desde un punto de vista de la oferta, básicamente lo que trata de hacer es optimizar el inventario, en este caso hablando de inventario, pues tenemos las mesas y las sillas, por ejemplo, en el restaurante, con el fin de maximizar los ingresos tanto actuales como potenciales. Es decir, en definitiva, lo que siempre vamos a tratar es de maximizar ese ingreso porque en muchas ocasiones, que esto es una de las cosas que también creo que es súper interesante del revenue, que nos va a permitir el revenue en definitiva es poder siempre planificar a medio y largo plazo. Es decir, si tomamos una visión de ese control de los ingresos, al final, y tenemos un presupuesto, tenemos una guía, en definitiva, creo que nos va a venir súper bien a la hora de luego entender las desviaciones, ¿no? No sé si esto se hace en hoteles solamente en grandes cadenas o también en pequeños hoteles, que sería como la parte más similar a un restaurante, ¿no? Que la gente tenga un restaurante, porque al final una cadena de hoteles, Ujú. o una cadena de restaurantes seguramente se gestionen igual, ¿no? Pues al final son grandes empresas y tal, pero, yo lo que quería ver contigo hoy también es cómo, aplicar o cuáles son las diferencias de aplicarlo en un sitio, en una cadena de restaurantes o de hoteles o en un sitio pequeño, ¿no? Gente que nos escuche y diga, bueno, yo tengo un restaurante, o tengo uno o dos, o tengo una cafetería, o esto no es para mí. Pues convencerles de que sí que es para ellos, qué tienen que hacer, cuáles son los primeros pasos, si tienen que contratar a alguien justamente solamente para esto, lo pueden empezar ellos, o sea, cómo tienen que proceder para poder empezar con el revenue management en su negocio. Vale, a ver, realmente o sea, lo que es la finalidad, tanto si hablamos de hoteles como restauración, es la misma. Al final es Mm, maximizar el ingreso con el fin de mejorar la rentabilidad, que en ujú, definitiva es realmente lo que queremos conseguir, ¿no? Lógicamente, como comentaba al principio, esto es un proceso que siempre es mejor, digamos, como tú dices, las grandes cadenas siempre tal vez les sea más sencillo, ujú, pero yo creo que la base de todo primero es entender realmente el por qué es importante el revenue management. Yo creo que para realmente siquiera plantearte el poder aplicar estrategias de revenue management, primero es entender el por qué, ¿no? ¿Por qué voy a aplicar yo esto? Y yo creo que en primer lugar es una cosa que realmente funciona, es decir, y funciona y sin ir más lejos, como comentábamos, nos vamos un poco al tema de los hoteles. Los hoteles cuando empezaron con el revenue, lógicamente empezaron de menos a más, ¿no? Empezaron, ujú, digamos, por así decirlo, con una tarifa fija, luego pasamos a dos, tres tipos de tarifas y luego ya a día de hoy prácticamente tenemos un pricing dinámico que se dice, que en definitiva es prácticamente un mismo día para un mismo tipo de habitación podemos tener hasta diferentes precios, ¿no? Es decir, pero sí es cierto que es algo que se ha demostrado que funciona y que en definitiva, sobre todo a ese medio largo plazo, se ve ese impacto en la cuenta de resultados, ¿no? ujú,
Luego también, y esto sí que es algo súper, súper interesante, sobre todo ya aplicado mucho a restauración, hay mucho foco puesto desde el lado del coste, ¿no? Obviamente es evidente que el coste en la restauración es vital, es importantísimo y va a seguir estando, ¿no? Entender el food cost, entender el personal, etc, etc, es vital. Lo que pasa que lo que yo también abogo un poco es por qué nos tratamos de darle esos recursos que aplicamos a la parte del coste, por qué no lo hacemos desde el punto de vista del ingreso. Es decir, por qué no solo nos centramos en tratar de tener un coste en línea, sino tratamos además de maximizar el ingreso, ¿no? Porque en definitiva, al final, si tenemos ese foco del coste, es un poco más, digamos, reactivo, ¿no? Es decir, si las cosas no van como pensaba que iban, pues aplico Recorto. recorto, exacto, ¿no? Y al final es un poco más reactivo. Sin embargo, si tenemos ese cambio de visión desde el punto de vista del ingreso y cómo puedo generar más, al final somos mucho más proactivos. Ujú. Y al final siempre a ese medio y largo plazo nos va a venir mucho mejor que de la otra forma, ¿no? Obviamente lo perfecto sería la combinación de ambos, ¿no? No es que ni Ujú. solo el coste ni solo el ingreso, lo ideal sería la combinación. Claro. Y luego, en tercer lugar, yo creo que también es, porque es importante el revenue management, es un poco porque cambiar un poco esa idea de que facturar más siempre es mejor. Y yo creo que esto es uno de los principales mantras que hay que quitarnos un poco, ¿no? Porque no siempre facturar más en un negocio de restauración va a ser mejor. Y a veces hay negocios que incluso hacen campañas, hacen alguna oferta agresiva y a lo mejor sí que pueden incrementar la venta, pero luego cuando te vas ¿no? al bottom line, cuando te vas un poco a la parte del beneficio, te das cuenta que prácticamente o te has quedado igual o has hecho un poco más, ¿no? Entonces yo creo que también el revenue busca un poco el poder hacer, os comentaba al principio, esas formas rentables, ¿no? Ujú. De poder responder ante la demanda. Y cuando hablamos de formas rentables, pues bueno, un ejemplo a lo mejor un poco sencillo, pero muy, muy ejemplificador, pues puede ser, por ejemplo, el tema de cómo optimizo mi inventario y cómo hago el montaje de las mesas y las sillas, ¿no? Es decir, si yo ya sé que mi clientela por norma general suele venir o vienen parejas o vienen en grupos de 4 o suele ser una combinación o como venga el negocio, es importante que esa oferta, digamos, ese inventario se Ujú. adecue un poco a cómo viene, a ese patrón de la demanda de cómo viene, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, que, por ejemplo, estuviese o sea, que hoy hay mucha reserva y tal, pero que si no, en el montaje de tus mesas ya esté entre en 2 y en 4 o en 8 y 20 según sepas cómo viene tu demanda ya, ¿no? Habitualmente tu cliente. ¿Cómo se comporta un poco la demanda? Ujú, ujú. Y entonces, bueno, o sea, aparte de este ejemplo, ¿cómo? O sea, estos son los beneficios, ¿no? De por Ujú. qué es importante, pero ¿cómo puede empezar un restaurante que quiera empezar a implantarlo? ¿Cómo podría empezar o por dónde tendría que empezar? Pues yo creo que la parte principal, la primera, es entender realmente, digamos, el punto de partida. Es decir, es entender a día de hoy, incluso y siquiera antes de implementar un sistema de revenue, realmente entender la demanda, cómo viene la demanda al negocio, qué es lo que consume, qué es lo que no consume, entender muy bien qué platos son los que realmente son los estrella, los que realmente deberíamos de promocionar o darle un mayor peso a la hora de la oferta gastronómica, etc, etc. Es decir, es realmente por ejemplo, ¿no? O te pongo otro ejemplo más claro. Entender los días fuertes y los días flojos, que a priori, por norma general, ¿no? Sabes que depende del tipo de negocio, pero bueno, un viernes o un sábado podemos considerar que sería una alta demanda y un martes o un miércoles temporada, por así decirlo, baja, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, Ujú. lo principal sería entender todo esto. Claro, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que hay una cosa indispensable para poder aplicar esto y es tener el dato. Y esto es Claro. una de las cosas vitales en el revenue management. Es decir, si Ujú. no tenemos un dato, que obviamente todo Claro. esto por norma general sale del POS, ¿no? Sale del Ujú. point of sale. Si no tenemos el dato, te diría prácticamente imposible poder siquiera establecer una base, porque la idea sería establecer esta base, a partir de ahí identificar qué es realmente donde debemos o podemos mejorar y una vez tenemos eso claro es cuando aplicamos un poco lo que son esas estrategias de revenue management, ¿no? Es decir, Claro. si necesito mayor rotación, si necesito mayor ticket medio porque a lo mejor me interesa subir el ticket medio, por ejemplo, a través de un upselling, ¿no? Que también Ujú. es súper interesante a la hora de vender o de la venta sugestiva. Es decir, el punto de partida que es entender desde el punto de vista de los ingresos, no tanto del coste, cómo se distribuye toda esa demanda, qué es lo que consume, luego establecemos el objetivo y entonces sí es cuando podemos empezar a aplicar el revenue management. Claro. Y entiendo que en restauración,
Digo, Sí. a lo mejor en hoteles no tanto, pero en restauración todavía tiene que haber mucha, ¿cómo se dice? O poca, poca digitalización, ¿no? En ese sentido, para poder basar esas decisiones en datos, como decías, Ujú. em, el tener esos datos de manera digital, ¿no? Claro, Porque es la única manera de poder. Y es que ya estamos en el 2023, bueno, 2024, que esto lo totalmente lo publicamos en enero. Estamos ya en 2024, entonces los restaurantes que no tengan estos sistemas para recoger datos y poder tomar estas decisiones, se tendrían que poner la pila ya, totalmente. Es decir, ¿no? es cierto que para aplicar un sistema de revenue management es vital la digitalización. Esto es, digamos, sería un paso prácticamente inaludible, ¿no? Es decir, no hay otra forma. Pero es cierto, y aquí yo creo que es la principal área de trabajo desde un punto de revenue es realmente hacer entender este concepto. Y es que realmente al final sí que se ve la mejora y sí que se ve ese cambio, ¿no? ¿Y Yo en creo que cuánto o sea, para que la gente diga: "Ostras", o sea, impacta a la gente que nos escucha para que digan: "Ostras, esto sí que me merece la pena". O sea, si voy a aumentar mis ingresos tanto o mi rentabilidad tanto, no sé si lo tienes, cuantificado, pero realmente depende mucho, al final claro, sí, sí, pero más o depende menos. mucho, bueno, yo te diría al menos entre un 10%, 5 o 10%, hablando, digamos, siendo un poco más cautos, seguramente se nota. Lo que pasa que Mm, lo interesante dentro del revenue es también entender que tampoco es una disciplina mágica en cuanto a que yo aplico esto y automáticamente funciona. Es decir, para que un sistema de revenue funcione, aparte de la tecnología y de la digitalización que hemos hablado, es importante que el resto de, digamos, de patas clave dentro de un negocio de restauración también esté un poco en línea. Y esto realmente es ajeno al revenue management, ¿no? ¿Y con esto qué me refiero? Por ejemplo, tener un concepto de negocio o coherente o tener claro cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que busca o la propuesta de valor, ¿no? Del propio restaurante. Es decir, creo que para que un sistema de revenue management funcione, esto también tiene que estar muy claro, ¿no? Que yo esto creo que mm. más o menos en líneas generales sí que es algo que está mucho más instaurado y mucho más trabajado a día de hoy, y por eso creo que tiene esa oportunidad de poder implementar la parte de revenue, ¿no? Que sería un poco Ujú, esa cuarta pata y ujú. realmente poder maximizar los ingresos. Sí, yo creo que los restaurantes después del COVID, ¿no? Han entendido que no son solamente, y lo hemos hablado mucho, mucho en este podcast en estos 3 años, em, que un restaurante es un negocio. Parece como que no teníamos esa concepción, ¿no? De que un bar, de que una cafetería, de que un restaurante, o sea, que un negocio gastronómico no era una empresa. Y es que al final es Ya. una empresa y como tal hay que gestionarlo. Y igual que se gestiona una gran empresa, pues esta es pequeñita y a lo mejor con menos personal, con menos tal, pero de la misma manera, por lo menos, ¿no? Mm. Y eso es lo importante. Oye, y desde la parte de, el cliente, Ujú. ¿cómo acoge, esto, no? El que haya precios diferentes, no sé cómo, claro, a lo mejor en el sector, aerolíneas o en el sector, hotelero ya estamos muy acostumbrados, pero a veces también produce cierta frustración, ¿no? De: "Ay, de repente me ha subido el precio, me tal". O sea, ¿cómo lo acoge y cómo lo vive el cliente final? Sí, a ver, realmente esto yo creo que también es un proceso de adaptación y de que el cliente poco a poco se vaya acostumbrando. Y obviamente esto no es algo que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Ujú, Cuando hablamos de revenue management, mm, no solamente hablamos de subir precios en el concepto, ¿no? De decir, oye, pues hoy vale 20, mañana vale 22 porque me ha subido el coste o lo que sea. Aquí también hablamos de la optimización de todos los procesos, de optimizar, ujú, entre otros, la duración del servicio, ¿no? Y para ello, pues sin ir más lejos, toda la parte de operaciones de cocina o, por ejemplo, tener dentro de lo que es la oferta gastronómica, ¿no? Dentro del menú, por ejemplo, si estamos en un periodo de muy alta demanda que sabemos que vamos a llenar el local, pues a lo mejor una forma de poder maximizar el ingreso puede ser tener un menú más limitado. Por ejemplo, sería una opción. ¿Por qué? Porque esto va a ujú. reducir el tiempo de cocina, porque posiblemente va a reducir también el tiempo que el cliente está en la mesa, o a lo mejor la oferta que vamos a dar en ese momento pues es la más rentable para el negocio, etc, etc, ¿no? Es decir, no solo es subir el precio puramente, porque al final eso, bueno, es relativamente sencillo y esto ya se hace, ¿no? Ujú, Pero ¿qué ocurre? Que también tenemos la otra visión. A la hora de subir precios también hay que tener mucho ojo con la competencia.
También yo creo que es uno Ujú. de los pilares fundamentales dentro del revenue management, ¿no? Es decir, es entender y tener muy claro quién es nuestra competencia. Y cuando digo nuestra competencia es un poco en los ámbitos desde lo que es la operación del negocio, ¿no? Y de, pues qué tipo de restaurante, qué tipo de cocina, también un poco tener claro qué es lo que ofertan, cuál es el precio medio que ofertan, por ejemplo, de los entrantes. Es decir, es ir a un detalle más exhaustivo desde un punto de vista del ingreso, porque esto sin duda nos va a ayudar mucho a la hora de poder también aplicar estrategias de revenue, porque por ejemplo si ves que tus competidores están haciendo determinadas promociones o están haciendo algún tipo de evento especial en el local o tienen algún tipo de aliciente o generador de demanda, a lo mejor también nos puede venir bien a nosotros. Por Ujú, ujú. ejemplo, ¿no? Obviamente siempre y cuando veamos que nos encaja, pero es un concepto muy dinámico y que siempre hay que estar, digamos, por así decirlo, pendiente a todos los cambios dentro del mercado, ¿no? Sí, no, y la parte más interna de procesos y tal, efectivamente, y yo creo que es vital como decías tú, ¿no? Para optimizar todos estos procesos internos. La competencia es lo que no sé si se mueve, mira, lo preguntaré luego en las encuestas que hacemos, sobre todo en Spotify, que ahí te permite ahora poner unas encuestitas. Le voy a poner esta pregunta, a ver si la gente de restauración monitoriza a su competencia, porque no estoy seguro de que lo hagan, porque al final tampoco hay ninguna herramienta específica. Al final tienes que oír, algunos, bueno, ya muchos tienen página web, ¿no? Y puedes ir viendo los precios a lo mejor, pero tampoco sé si lo actualizan tan a menudo. Entonces, difícil, veo una tarea difícil, ¿no? El Sí, poder a día de hoy monitorizar. es una tarea, perdón, digamos un poco más compleja, pero en el sentido de que es más manual, porque yo Claro. creo que poco a poco sí que empiezan a existir soluciones, pero todavía queda por desarrollar. Pero bueno, a lo mejor, qué menos que entender un primer punto de partida, entender tus 3 4 competidores más directos, ya bien sean porque son competencia directa o bien porque es una competencia del momento de consumo, ¿no? De decir, aunque no sea tu propio concepto de restauración, pero ves que es un negocio que te puede robar clientes pues porque simplemente está uno enfrente del otro o porque tiene Claro. una oferta atractiva, ¿no? Entonces, esto también es revenue management, porque esto también nos va a dar una visión mucho más completa del mercado y al final, en definitiva, lo que nos va a permitir es conocer un poco también debilidades y fortalezas de nuestro negocio respecto a los demás, ¿no? Ujú. Entiendo que es un modelo, o sea, un modelo también que se puede adaptar a cualquier tamaño, o hay un tamaño que dices, bueno, no, para a lo mejor un negocio de ese tamaño tampoco merece la pena, o tú piensas que realmente sí que se puede aplicar a cualquier tamaño de negocio. A ver, yo creo que sí que se puede aplicar a cualquier tamaño Ujú, de negocio, sí. Lo que ocurre que es eso, que requiere un poco también ese punto, ¿no? Comentábamos antes, ese primer punto de partida, cambiar un poco esa mentalidad y realmente entender qué es lo que me puede generar, ¿no? ujú, Este sistema. O también un poco cambiar la forma, en cierta medida, de hacer las cosas, ¿no? Si al final lo que hablamos, ¿no? El ejemplo del montaje, ¿no? Pues yo lo monto así porque lo llevo así haciendo, ¿no? Toda la vida y ujú, tampoco, y como que ese es un poco reacio a ese cambio, obviamente así es prácticamente imposible que el sistema funcione, ¿no? O si la digitalización, tampoco digo de una super digitalización, mientras más digitalización será mejor, pero hombre, un mínimo sí que hay que tener. ujú, ¿Cuál ujú. es el problema? Que yo entiendo que es la principal barrera, cómo esa gestión y ese análisis del dato. Obviamente, a un restaurador, sobre todo a lo mejor una cadena más pequeña, un restaurante independiente, claro, pedir que tenga la capacidad de poder interpretar esos datos, obviamente es muy difícil. Por eso siempre Mm, tienes que servirte de una solución o algún profesional que te pueda asesorar en este sentido, ¿no? ujú, ujú. ¿Y hay soluciones tecnológicas que te ayuden a tomar estas decisiones? Ahora con la inteligencia artificial y con todo esto, no sé si habrá alguna solución em, en la que, bueno, tú vas recogiendo los datos y dices, vale, yo recojo los datos, yo hago todo, pero que luego yo tampoco soy un analista, no sé estos Mm. datos que me dicen, qué me cuentan estos datos y cómo tengo y qué estrategias tengo que aplicar. O tiene que pasar por contratar a alguien específico que sepa del tema. Hombre, en realidad, o sea, soluciones como tal sí que existen, pero lógicamente también creo que, al igual que la inteligencia artificial, estoy Mm, seguro que, ahora está empezando, pero de aquí a mm, unos pocos meses, si no ujú, años, creo que lo que es el cambio será prácticamente exponencial. Pero sí que creo que también es interesante a veces tener esa persona, digamos, esa combinación entre la tecnología y la persona.
¿no? Ujú. La persona en este caso, insisto, a lo mejor una persona más que tenga esa capacidad más de análisis del dato y obviamente la tecnología que va a ser la base de absolutamente todo. Pues ya veremos a ver si con ahora que hace cosas tan maravillosas la inteligencia artificial, a ver si con eso también ayuda, por lo menos a los pequeños, que les ayude Total. a arrancar y a tener. ¿Y cuál es un poco la tendencia de todo esto ahora mismo? No sé, porque claro, es una cosa que lleva 50 años, que ha ido evolucionando, ¿y hacia dónde va? A ver, realmente por ejemplo, concretamente en el mundo de la restauración, es verdad que implementar un sistema de revenue tal vez sea un poco más complejo, pero no digo en absoluto que no sea posible, de hecho sí que creo que es posible, tal vez por dos motivos. Uno, por el hecho de que al final, cuando vas a un restaurante, realmente no solo vas a comer, vas un poco a una visión más de una experiencia, ¿no? Es decir, Mm, al final hay en juego muchos aspectos que al final, digamos, relacionar eso con la parte más numérica, más de intentar reducir el tiempo de, como os hablaba antes, ¿no? El tiempo de consumo o demás, pues a veces puede ser que encajar eso no sea tan sencillo, ¿no? El claro. cómo haces una cosa con la otra. Y luego Mm, también, que es lo que comentaba antes, al final uno de los elementos clave es esa duración del servicio, ¿no? Y al final ese poder en realidad a día de hoy lo tiene el cliente. Es decir, ujú. el decidir me quedo media hora más a comer porque me pido una copa o no me la pido, realmente, salvo que tengas, por ejemplo, esto de los turnos que se puso muy de moda y todavía Sí. seguimos teniendo, ¿no? En la Ujú, restauración de 2 turnos, pero salvo que no tengas los turnos, si vas un poco, digamos, sin turnos, esa decisión la tiene más el cliente que el propio restaurador, ¿no? Y yo creo que estas son las dos principales barreras que dentro de la restauración tenemos para aplicar el sistema de revenue. Pero ujú, creo que es un proceso de constancia y que al final estoy seguro que esto se podrá, digamos, desmitificar un poco. ujú. Bueno, y como decías, ahí también no está en tu control que el comensal se quede más tiempo, pero sí está en tu control, como decías antes, hacer algún tipo de upselling, ¿no? Y ofrecerle, pues como decías, una copa, o ofrecerle otro tipo, no sé, algún otro tipo de servicio o de productos que pueda seguir consumiendo, ¿no? Sí, Para optimizar ese tiempo que esté ocupando la mesa. claro, porque es cierto que luego un sistema de revenue management es más sencillo aplicarlo cuando tenemos un periodo de alta demanda. Es decir, Mm, más fácil aplicarlo cuando, por hacer el ejemplo fácil, un viernes por la noche que un claro. martes por la mañana, ¿no? Pero, Ujú, en definitiva, un poco toda la idea del revenue reside un poco en que un viernes por la noche si es un buen día, un buen viernes, no vamos a ser capaces de poder atender a todo el mundo. Es inviable por la propia capacidad del restaurante, ¿no? O sea, no ujú, es posible. Entonces, un poco el revenue lo que nos hace ver, nos hace entender es, oye, puedes tener el negocio lleno, que es lo que suele ocurrir un viernes, o puedes tener el negocio lleno, pero tratando de optimizar al máximo cada uno de los claro. clientes que tenemos en el local. Y ahí entra en juego, pues lo que te decía, lo que comentabas del upselling, el cross-selling, ¿no? Ujú, O, por ejemplo, el tema de todo optimizar el proceso, o poder hacer una venta sugestiva de aquellos productos que realmente aporten más margen al restaurante, ujú, que al final, como puedes ver, el revenue es digamos, una disciplina que abarca otras muchas disciplinas. Es decir, aquí al final ujú, hablamos de operaciones, hablamos de claro. marketing, hablamos de comercial, hasta el propio incluso ambiente y diseño del local, de cómo se diseña con el fin de que sea lo más óptimo posible. Eso como tal no es revenue, pero sí que está directamente relacionado con el revenue. Por eso al Ujú, final es una disciplina, sobre todo a un medio largo plazo, no es algo que sea de cortoplacista y de hoy para mañana. Es decir, revenue no es hacer una promoción agresiva y punto pelota, ¿no? Ya he hecho una venta, he conseguido mucho ingreso en esta promoción, eso es revenue. Es justamente todo lo contrario, es una mm. mucho más a medio largo plazo y, y donde la finalidad es maximizar el ingreso, pero sobre todo optimizar el resultado, ¿no? Es un La rentabilidad final, la última línea, ¿no? El que dicen exacto, los ujú, exacto, ujú. Sí, totalmente. porque a veces, lo que decías, ¿no? De hecho, cuando me lo decías, digo, tengo que titular este podcast así, ¿no? Facturar más no siempre es mejor. Y es verdad que mucha gente son conceptos, el facturar y el ganar dinero no es lo mismo. No es lo mismo, correcto. Pero que a veces no se entiende, ¿no? Y hay gente que todavía lo tiene difuso, ¿no? Ahí el Mm. concepto y dices, bueno, pues facturar un montón y seguir No, y hay perdiendo casos dinero. que tú ves negocios incluso desde como usuario, incluso que no, lo típico, Sí. está todo el día Si lleno, está, si está lleno, ¿cómo no gana dinero? ¿Cómo ha cerrado? y luego exacto, y luego cierra y dices tú, bueno, pero ¿cómo? Mm, Viéndolo desde fuera, lógicamente podrá haber varios motivos, ¿no? Pero desde fuera no parece lógico, ¿no? claro. Una de las patas o de las
de la finalidad del revenue es justamente ese, ¿no? El no solo facturar más por facturar más, sino el que sea de la manera más óptima posible. Y esto, hemos hablado que se ha aplicado, pues empezó en aerolíneas aéreas, luego en hostelería, ahora en alquiler de coches, decías. ¿Y hay algún sector de más de venta o de retail o en el que pueda encajar algo así? ¿O realmente, o sea, por qué se ha aplicado solamente a estos sectores? Que tengo curiosidad por saber, ¿no? O sea, ¿por qué una tienda de ropa o yo qué sé, cualquier otra de esto no tienen, no A ver, aplican no realmente aplican el revenue? el revenue management, una de las, digamos, de los aspectos vitales para que se pueda implementar es un inventario fijo. Es decir, Vale, por ejemplo, al final esto es importantísimo para que se pueda aplicar, porque al final ese tope de inventario, ¿no? En el caso de un restaurante, pues si tiene 30 mesas, eso es lo máximo que puedo vender. vale. Claro, Mm, reside un poco ahí digamos, el determinar si se puede aplicar o no revenue management, ¿no? Porque claro, si yo tengo una tienda de ropa y tengo al final la producción la voy controlando según necesidad, al final eso no es un inventario fijo, tú vas claro. variándolo según necesidad, ¿no? Entonces, viene un poco de este aspecto. Vale, vale. Yo claro, no sabía esa variable, pero efectivamente, claro, tiene sentido porque ahí es donde tienes tú el control, ¿no? Claro, y es donde realmente vas a empezar a hacer estrategias cuando ves, con lo que comentaba, ¿no? Cuando ves que Claro, hay momentos en los que no puedes albergar a toda la demanda por un claro. simple principio de que no cabe, Ujú, entonces es cuando puedes aplicar ciertas estrategias con el fin de lo que te entre en el local sacarle el máximo partido posible, ¿no? Obviamente siempre uno de los factores clave que también manda en la mano del revenue es el tema que es el punto más complejo, es el tema de la experiencia del cliente y de lo que es el cómo se siente el cliente, ¿no? Es decir, ujú, al final tampoco puede ser un sistema que sea muy, muy agresivo, que el cliente claro. realmente parezca que lo estás tratando poco más o menos como si fuera un, Un eh, número un más, número más y sí. claro, pero hay un poco el arte de ser capaz de calibrar ambas partes. Pero yo creo que la parte de calidad, de servicio, de experiencia, creo que es algo muy interiorizado en el sector. Creo que eso Mm. se da por hecho y está súper instalado, pero la parte de ver esos ingresos como que hay un potencial enorme de poder aprovecharlo, es lo que creo que todavía falta por desarrollar. Bueno, pues esto es lo que lo ponemos como reto Claro, para los que nos un escuchan reto este 2024, que se planteen por lo menos ver qué es, que se planteen preguntar, que se planteen meterlo dentro de su estrategia este año, a ver si consiguen porque cuando has dicho antes que era un 10% más, es un 10% más de beneficio. Sí, sí, podría ser beneficio. Claro, también va a depender, por eso decíamos, ¿no? El facturar más no siempre es mejor, va a Por depender un eso. poco de la capacidad que tengas, de lo que seas capaz de generar de ingresos de más, ¿no? Por ejemplo, un Ujú. 10% más de ingresos. En la medida que seas capaz de hacerlo, irá directamente relacionado a cómo seas capaz de transformarlo en Luego beneficio. en beneficio y que, claro, que tus costes también, lo que decíamos, ¿no? Que también hagas una buena política de costes y de una buena estrategia Mm. de costes. Y una pregunta también que hago a todo el mundo y es que me cuente cómo sería su sector soñado, ¿no? Tú que conoces bien también el sector además, ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la restauración de aquí a unos años? Bueno, pues a mí personalmente lo que me gustaría que fuera sería un poco cambiar en cierto aspecto esa mentalidad de entender que un restaurante no es solo dar de comer a gente hambrienta, ¿no? Es decir, es algo que se da por hecho, obviamente, pero creo que cada vez es más complejo y más competitivo y cada vez más abarca muchos ámbitos diferentes, ¿no? Es decir, y no es solo dar de comer. Y yo creo que un poco para mí me encantaría que la restauración en ese sentido se evolucionara, que de hecho poco a poco lo va Ujú. haciendo, y sobre todo que se apoyara en esa tecnología y en esa digitalización para precisamente ese proceso, ¿no? Y ser capaz de ofrecer al cliente una experiencia todavía mejor, porque de verdad que con el uso de la tecnología, no solo como restaurador te va a venir bien para pues eso, lo que hemos comentado a lo largo del día de Conocer hoy, mejor ¿no? tu negocio Exacto, y ujú. pero sino también el cómo poder atraer y incidir más en el cliente, ¿no? Y realmente ofrecer una experiencia todavía mejor a la que ya se le ofrece, porque al final la tecnología también nos brinda esa posibilidad, ¿no? Entonces, para Ujú. mí sería un poco, vendría un poco todo ahí, ¿no? En esa evolución y el pasar un poco a esa parte más, como decías también, de que es un negocio, ¿no?
Ujú, ujú. No, me gusta, o sea, y es verdad que hemos hablado mucho en muchos episodios de la profesionalización del sector, pero como dices tú también, se me ha gustado una cosa que has dicho también sobre el dejar de ser tan reactivos, ¿no? Sí, Y sacar platos, ¿no? Viene, entra un cliente, pincha tortilla, venga, pum. O sea, y empezar a ser más proactivos en ese sentido y que digas al final del día, bueno, pues la gente se ha comportado como yo quería que se comportara. O sea, que no simplemente estoy aquí para sacar platos como loco, ¿no? Sino, sí. no sé si has utilizado la palabra influenciar o así, pero sí, influir un poco en lo que, para que el negocio vaya donde tú quieras que vaya, que seas dueño de tu negocio, ¿no? Y que seas tú el que controla el barco. Totalmente, totalmente. Y una de las cosas también dentro de que están directamente relacionadas con el revenue management en restauración y que a mí me parece súper interesante es incluso el diseño del propio menú. Y ya no Mm, hablamos, independientemente de si hablamos, ¿no? De una carta digital o la física, un diseño del menú también nos puede ayudar en cierta medida, a influenciar en el comportamiento del claro. consumidor, ¿no? Y un ejemplo muy sencillo puede ser, por ejemplo, el tema de describir los platos, que a veces Ujú, puede parecer un poco banal, ¿no? Como que esto no va a aportar nada, pero realmente un plato con una buena descripción vende. Y a lo mejor totalmente. una de las estrategias a lo mejor que a veces también se hace es cuando tienes, por ejemplo, no sé, los entrantes, ¿no? Y tienes un plato que es el famoso catalizado como estrella, ¿no? Es decir, un plato que es popular y que es rentable y que es una cosa que a ti te interesa vender al máximo. Y luego, sin embargo, tienes otro plato que a lo mejor, pues oye, o no se vende mucho o no es rentable. Si tú pones esos dos platos juntos en la carta, uno lo describes obviamente con una descripción potente, interesante y que invita a consumir, y el otro a lo mejor o bien no haces una descripción o haces una descripción mucho más sencilla, Ujú, es posible que el cliente se decante por esa opción mucho más detallada que por la otra, y al final es una forma de influenciar en ellos, es una forma total. de llevar al cliente hacia donde quieres llevarlo de una manera obviamente sin ser, digamos, o sea, de forma sutil, ¿no? Por así decirlo, y no ser muy invasivos y muy agresivos a la hora Ujú, de incidir en ellos, ¿no? Entonces, es que hay una cantidad enorme de aspectos dentro de lo que es el menú, que al final es la pieza clave, ujú, claro. para poder influenciar en ese cliente, ¿no? Ujú. Sí, es verdad que a veces vas a un restaurante, ¿no? Nosotros como comensales y dices, y hay algunos platos que te apetecen mucho más a veces no entiendes por qué y es como cuando vas al supermercado, ¿no? Que te decían, pues a la altura de los ojos, ¿no? Los productos que Sí, quieras, tal, pues al final es que es lo mismo, es decir, que a totalmente. veces parece sentido común, pero lleva mucho estudio detrás, que es que pero eso No, son, hay parecen estudios de tonterías, todo. pero lleva mucha cosa detrás y mucha historia detrás para que cojas más un producto que otro, ¿no? Los Mm, carritos, decían que los carritos, ¿no? Que es que los supermercados, eso no es un mito, leyenda o si es real, ¿no? Que te sí, hacían como que iban más hacia un lado o hacia otro, hacia la derecha o hacia la izquierda, o tenían más mm, peso para poder... Bueno, pues es que todo eso es fruto de lo que dices tú, de ese estudio de datos de qué es, cómo se comporta mi usuario, qué es lo que suele hacer, pero con datos, no de me parece a mí que, o yo mm, lo que veo es, sino realmente exacto. con datos para tomar esas decisiones, ¿no? Mm, Y no, a mí me parece un tema súper, súper interesante y yo creo que una restauración profesionalizada pasa por todo esto. eh, sí, sí, sin lugar a totalmente. duda para el futuro. Insisto, es un proceso que Mm, obviamente lleva un tiempo, pero como lleva lo llevó en tiempo. las aerolíneas y como lo llevó en los hoteles, es decir, no es nada diferente. Claro, claro, que no fue tampoco fácil en esos sectores al inicio. Ujú. Claro, es decir, tampoco considero que originalmente un cliente de aerolínea o de hoteles, cuando de pasar de un precio a pasar a varios, no creo que tampoco que de primeras fuera una cosa que a lo mejor estuviera muy por Claro. la labor, ¿no? Como de, Mm, oye, pues se van a optimizar esto, voy a tener, ahora los precios no son fijos, ahora van cambiando en función de la demanda y demás. No creo que de primeras fuera algo que todo el mundo, desde un punto de vista de la demanda, estuviera totalmente de acuerdo, ¿no? Me pasa ujú, que es un proceso de mucho aprendizaje y sobre todo como digo yo, ¿no? Primero el uno y después el 2, es decir, de ir poco a poco y a lo mejor incluso llegar a un caso que sería un poco ya un poco la pirámide, ¿no? La que es la cúspide de la pirámide, que sería un pricing dinámico totalmente en la restauración, es decir, de que una cerveza un día valga una cosa y otro día valga otra, ¿no? Que de hecho ya hay ujú, soluciones que de hecho estuvieron aquí con vosotros en el podcast, ¿no? Dynamite, que ya lo hacen. ujú. Al final juega Sí. mucho con la elasticidad de la demanda y entender realmente hasta dónde se puede llegar con esta variación de precios, ¿no? Para mí eso Ujú, obviamente es un poco para mí eso sí que es revenue management en toda regla y sería un poco, bajo mi punto de vista, lo que es la pirámide, ¿no? Pero para llegar ujú. ahí
hay Hay que que empezar por establecer, abajo, hay claro, que hacer sí. una base, ¿no? Obviamente, empezando por la tecnología, la digitalización y la gestión del dato, evidentemente. Si Ujú, no, es que sería imposible poder llegar a ujú, ese extremo, ¿no? ujú. O sea que lo primero, lo que decías tú, el saber por qué es importante, ¿no? El tener la convicción de que va a ser bueno para tu negocio, luego la digitalización, el poder analizar ese dato y luego ya, pues, para adelante, ¿no? Qué Total. interesante. Pablo, recomiéndame un invitado para venir al podcast, como has hecho tú. Te voy a recomendar, mira, es un conocido, se llama Antonio Borrego y la verdad que es un profesional del sector que, bueno, tiene una barbaridad de años ya trabajando en el sector Ujú, y la verdad que ha trabajado como director de hotel y actualmente creo que es consultor en negocios de restauración y la verdad que tiene una visión súper interesante y súper ujú, completa de lo que es sobre todo la parte de esa parte de gestión y del coste ujú, dentro de la restauración. Y yo creo que además nos va a venir muy bien porque hoy hemos visto un poco una visión desde la parte de arriba, ¿no? La parte del ingreso y yo creo que él nos puede aportar justo la otra visión que es también tan necesaria y es de justamente gestión. la del coste y el cómo se relaciona para realmente también dar realmente por así decirlo, un apretón, ¿no? A lo que es Mm. la rentabilidad del negocio con esa combinación de ingreso y coste, ¿no? Ah, Con lo pues cual yo mira, sí, creo que sí. sería súper interesante también. Pues, pues súper, súper interesante. Muchas gracias. Sí, yo creo que sí. Así completamos las dos partes y que la gente se lleve la foto completa y empieza con esta gestión de maximizar ingresos y de optimizar costes. Sí, yo creo que eso es también la asignatura un poco pendiente, Sí. pero que Mm, luego yo creo que a partir del COVID sí que ha habido un sí, punto de inflexión, ¿no? Yo creo que ha habido yo he oído un proceso y un cambio bastante todo lo que a lo mejor no se ha hecho en años anteriores, casi que se ha conseguido hacer en 2 o 3, ¿no? Que también eso de repente. es un Mm, logro, pero va un poco de la mano de lo que hablamos del coste, ¿no? A lo mejor ha sido más reactivo ujú, originalmente y afortunadamente creo que se ha quedado, ¿no? Y yo creo que cada vez más le están dando esa importancia y no es una moda pasajera de que hay que tener ese foco y ese control más mm, allá, ¿no? Del coste y del ingreso, ¿no? Con ujú, lo cual, ujú. súper, en ese sentido, yo estuve muy, muy contento. Qué bien, no, no, pues, y puede ser, porque además gestión de costes no es solamente recortar, o sea que hay muchas, muchas más cosas que se pueden Eso hacer. es otro de los mitos, ¿no? Que pensar que Exacto. gestión de costes es solamente recortar, ¿no? No, 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 hay muchas otras maneras de optimizar, o sea que, pues mira, invitaremos a Antonio a ver si viene y hacemos un episodio tan chulo como el que hemos hecho hoy contigo. Así que nada, muchas gracias por haber estado aquí este ratito, por haber contado, y aunque de manera así como muy, ¿no? Muy genérica, a lo mejor, ¿no? Pero Dedicada de momento, pero esperamos haber despertado esa curiosidad interés, y que la exacto. gente que nos escucha, pues que empiece a oír hablar de esto. Como dices, ya tuvimos también en el podcast un episodio dedicado también a esto, pero poquito a poco ir cambiando esa mentalidad e ir profesionalizando cada vez más la restauración entre todos. Así que eso, que muchas gracias. Que empecemos muy bien 2024 y se nos dé muy, muy bien a todos. Pues nada, pues muchas gracias a ti, Lorena. Un placer. Si te ha gustado este café, dale un like. Nos ayudará a que más personas lo descubran. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas. Solo tienes que buscar el podcast Un Café con Sculinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.